Discernir la veracidad de la información nunca ha sido más importante como lo es hoy en día. La era digital, con su inmenso mar de datos, ha inundado nuestras vidas con una avalancha de noticias, opiniones y teorías que compiten por nuestra atención. Este exceso de información nos puso en jaque, ya que estamos más vulnerables a la desinformación como nunca. En este contexto, la capacidad de evaluar críticamente las fuentes y distinguir entre hechos y opiniones se ha convertido en una competencia esencial para la toma de decisiones de forma informada en nuestra vida diaria. Bienvenido seas viajero que navega en búsqueda del conocimiento y antiguos tesoros. Hoy en este pozo de enigmas hablaremos sobre lo que es la epistemología. La epistemología es una disciplina de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento humano. Se hace preguntas como ¿qué es lo que sabemos? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Y cómo sabemos qué es verdad? La epistemología nace con Platón, quien justamente empezaría a reflexionar acerca del conocimiento humano. Se empezó a dar cuenta que muchas veces el conocimiento que construimos puede ser completamente falso y nosotros ni nos enteramos y lo creemos totalmente verdadero. Es por ello que Platón empezó a reflexionar sobre la importancia de introducir una metodología para construir el conocimiento y verificarlo. Para él habían dos tipos de conocimiento. El conocimiento doxa, que se relaciona con este conocimiento dogmático, superficial, aparente, totalmente relacionado con el hábitus colectivo, y por otro lado, el conocimiento episteme, que es un conocimiento reflexivo, crítico, investigativo y que busca profundizar, ¿no? Es por ello que entonces con el conocimiento episteme se empieza a introducir la metodología para empezar a indagar acerca de las cosas. La epistemología es fundamental porque sabemos que durante la historia el ser humano ha estado creando una y mil teorías para tratar de entender el mundo, cosa que no se ha detenido hoy en día. Y no solo eso, la mayoría de estas teorías acabaron siendo completamente falsas. Y además de que en el momento en el que se trataba de cuestionar estas teorías, acabaron ocurriendo desgracias terribles porque el fanatismo y el dogmatismo acabaron cegando al ser humano. Entonces, el objetivo de la epistemología es ayudar al ser humano a construir un conocimiento más sólido y confiable, y esto a partir del desarrollo de competencias que le permitan al ser humano construir un conocimiento de manera más organizada, sistemática, metódicamente, y todo esto a partir del pensamiento crítico. Y bueno, ¿cómo decir que hoy en día la epistemología no es fundamental si todos estamos siendo vulnerables a, bueno, las noticias falsas gracias a la bomba de información de Internet y también a la inteligencia artificial? Entonces, estudiando epistemología, vamos a ser capaces de poder analizar la información de manera minuciosa y pertinente, sabiendo hacer las preguntas correctas, y de esta manera vamos a poder nosotros evaluar la validez de la información y saber si esta información es confiable o no lo es. Entonces, aprender epistemología es lo mismo que decir que uno va a aprender a ser un detective del conocimiento. La epistemología tiene un montón de campos de estudio, por tanto yo me voy a limitar a explicar unos cuantos para que tengamos una idea de más o menos qué es lo que estudia. Por ejemplo, la epistemología trata de identificar con qué información trabajan las corrientes de pensamiento, porque es cierto que hay algunas corrientes que le dan solo importancia a la información que viene de los sentidos, otras, por ejemplo, solo le dan importancia a la información que viene del razonamiento, o por ejemplo, de las experiencias subjetivas o de las ideas. La epistemología le da bastante importancia a cómo nosotros justificamos y validamos el conocimiento, porque como uno de sus objetivos es construir un conocimiento sólido, es importante entender cómo lo estamos justificando. Entonces, por ejemplo, existe la evidencia empírica, el razonamiento lógico, la coherencia interna, o por ejemplo, otros tipos de justificación, por ejemplo, los testimonios, a quién está citando, y también si hay una concesión científica sobre algo, etcétera. Otra cosa que estudia la epistemología es el método. ¿Y cómo no lo va a hacer si así fue como nació la epistemología? Entonces, justamente la epistemología lo que hace es estudiar todos los métodos que se han creado durante la historia, métodos empíricos, racionales, hermenéuticos, etcétera. Estudia sus características, en qué momento se aplican, cómo se aplican y otras cosas. Porque claro, pensemos que en la ciencia hay muchas disciplinas que realmente son completamente distintas entre sí. No es lo mismo hablar de geología que de biología que de psicología. Entonces lo que se hace, lo que hace por ejemplo la epistemología
es indagar, digamos, en psicología, oye, a ver, ¿qué tipo de información tomas en cuenta cuando estás estudiando el comportamiento infantil? ¿Qué métodos estás utilizando y cómo justificas que la información que estás obteniendo es válido, ¿no? Si se dan cuenta, aquí ya se empieza a relacionar los campos de estudio que estuvimos mencionando y así es como la epistemología empieza a indagar y estudiar el conocimiento humano de una manera bien amplia y bien compleja y es por eso que es tan bonita. Ahora, un punto que hay que mencionar sí o sí es que la epistemología está totalmente relacionada con la ciencia. Y esto porque justamente la epistemología fue la que impulsó la revolución científica. Reflexiones como las de Platón, Descartes, Kant, Comte, Popper, etcétera, han influenciado a la ciencia hasta la ciencia que es hoy en día. Y es porque ellos justamente se ponían a discutir acerca de qué es la ciencia, cuáles son los objetivos de la ciencia y cuál debe ser su método. Es por eso que la ciencia ha ido cambiando durante la historia por estas reflexiones. Para entender mejor esta relación, podemos seguir las palabras de Morales que dice, es más, podríamos decir que la labor científica es esencialmente una labor epistemológica, ya que ambas tienen por objetivo comprobar una proposición. En tanto la ciencia no puede comprenderse a sí misma por sí misma, como lo sugirió Karl Jaspers, la epistemología es necesaria para aprender el proceso de conocimiento científico en su totalidad. Y es que la ciencia es la única rama del conocimiento humano que le da mucha importancia a cómo debe construir conocimiento sólido y válido. Es por eso que la ciencia discute tanto sobre la metodología, la corroboración de la información, el tema, hay un montón de discusiones acerca de la definición de los conceptos, de las disciplinas, de los objetos de estudio, etcétera. Y como dice Mario Bunge, la epistemología tiene funciones bien claras frente a la ciencia. Y, por ejemplo, debe ayudar a los científicos a identificar y resolver problemas éticos, nociológicos, ontológicos, axiológicos, metodológicos, lógicos y muchos cosas. Porque justamente la epistemología se encarga de estudiar la estructura del conocimiento humano y debe darse cuenta cuando algo no está encajando, cuando algo no va bien, etcétera, ¿no ve? Y como hemos visto, básicamente la ciencia no puede estudiarse a sí misma, es por eso que necesita de la epistemología para darse cuenta de estas cosas. De hecho, voy a sacar videos sobre este tema para que se vea lo bonito que es. En cualquier caso, espero que les haya gustado este video, espero que les haya motivado a al menos indagar un poco más sobre la epistemología. Voy a dejar lecturas recomendadas en la descripción del video. Y bueno, me despido. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.